Muchas gracias, asambleísta Jorge Peñafiel. Qué gusto verlo y saludarlo. Espero se encuentre muy bien. Muy buenos días, Stalin. Un gusto saludar a todos los amigos de Radio Atalaya. Un gusto saludar a toda esa audiencia tan amplia que tienen en el país entero. Muy bien. Quiero analizar con usted la vigencia y permanencia del movimiento Construye en el conocimiento y en la conciencia de orden electoral de los ecuatorianos. Y revisaba, por ejemplo, que para el 2023 el movimiento Construye obtuvo el tercer lugar, lo que les permitió tener el segundo bloque legislativo. Sin embargo, en el 2025 la votación cayó abruptamente a 0,36. Usted debe haber reflexionado, revisado, evaluado con una visión crítica que siempre le caracteriza cuáles son las causas de este deterioro. El movimiento Construye, al igual que otros movimientos, ha sido también damnificado electoralmente. Buenos días y bienvenido. Qué buena palabra que utiliza, estimado Stalin, respecto de damnificado. Yo coincido con usted y coincido con ese criterio de que el verdadero ganador no son dos candidatos en esta elección. El verdadero ganador de la elección fueron los sentimientos de odio y de miedo que gobernaron las almas de los ecuatorianos y que todavía gobiernan porque no se han resuelto este problema sino hasta segunda vuelta. Y también mencionar que la polarización causa y ha causado en este momento que tengamos la priorización del miedo como un elemento fundamental a nivel electoral. Esa es la realidad y más allá de que el tema se debe calcular en votos, aquí hay que aceptar lo correcto o más bien dicho, promover lo correcto y ser muy crítico y enmendar lo incorrecto. Todos somos seres humanos y en las campañas electorales se cometen aciertos y se cometen errores. Los errores son los que tenemos que enmendar y para evidenciar este tema, nosotros estamos llevando a cabo ya un proceso de evaluación interna dentro de la organización, porque nuestro interés es conectar con la gente, conectar con el ciudadano, conectar con esas necesidades para poder ser su voz. Y la lógica aquí es que hay que rehacer algunas cosas para poder volver a conectarnos con ellos. Obviamente, no aportar al miedo ni al odio, que son los elementos fundamentales que están llevando a cabo la campaña, sino más bien dicho, la construcción positiva de un país diferente, con los Correcto. sueños, las expectativas y las necesidades de nuestra ciudadanía, de nuestras familias ecuatorianas. Pero veamos la propuesta política de Construye y el accionar de la estructura militante de este movimiento. Este movimiento, a pesar de no haber ganado elecciones presidenciales, por ejemplo, cuando era ruptura, no en años anteriores o periodos anteriores, tuvo la oportunidad de estar en la estructura del poder, con sus representantes, con sus militantes. Y en el 2023 sacó esa importante votación que los llevó a considerarse como un segundo bloque legislativo. Y muchos opinan, al igual que usted dice, que ahora primó el odio y el miedo. En esa época primó el voto pésame por el acontecimiento de la muerte de este líder del movimiento Construye. Pero yo quiero interrogarme, porque no es una pregunta, es una interrogación que quiero hacerle, si es que la propuesta política del movimiento Construye, que me gusta mucho hasta el nombre, construir, ¿no? No ha tenido espacio, ni ha pegado, ni se ha asentado en la demanda y en la conciencia del electorado para ser beneficiario de un proceso electoral. No ha evolucionado en esa línea. Y estos son los resultados finales de este último proceso electoral. ¿Qué opina usted respecto a esto? ¿Realmente A es la ver, respuesta? ¿Es el líder? ¿Qué es la estructura? ¿Qué está pasando? no, lo primero que decirte es que el movimiento Ruptura desapareció y Sí, no yo sé que existe prácticamente nada de esa estructura dentro de esta nueva estructura de Construye. sí, pero están militantes del movimiento, ex Algunos movimiento sí, Construye. claro, así La como, dirigente fundamental, María Paula Roma, sí, nació pero de así como Ruptura 25.
así como también forman parte más del 99% de nuevos militantes. Sí, sí, Es sí, sí, decir, sí, yo no estoy condenando eso, estoy diciendo que eso es el proceso histórico. O sea, solamente una amable aclaración, estimado Stalin. ¿cómo no? Entonces, bajo esa lógica, a ver, qué es lo que sucede? Tenemos una sociedad ecuatoriana actualmente en crisis, está fragmentada, está con mucho temor, tiene la incapacidad y la imposibilidad de desarrollarse gracias a un modelo estatista que ha venido destruyendo el país de manera sostenida desde el año 2008 hasta el día de hoy. Tenemos una renuncia a valores fundamentales, a valores morales, a valores éticos que deben ser el fundamento de la sociedad. Ese reflejo de la sociedad es el que actualmente la política está reflejando. Esa es la verdad. Tenemos en el poder, así como en la oposición al poder actualmente, dos extremos. Es decir, existen dos posiciones que no tienden a buscar el interés común, sino a buscar su propia radicalidad, porque es lo que les puede perennizar en el poder. En el caso de Construye, nuestra propuesta fue para estas elecciones una propuesta de construcción positiva. Y nosotros hemos dicho, nuestro fundamento fueron tres ejes: la creación de empleo, la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado, y el futuro, que era básicamente las oportunidades laborales, oportunidades de mejores días para nuestros jóvenes, etcétera. ¿Qué es lo que la gente prefirió? La gente prefirió elegir el miedo o, en su defecto, el odio para presentarse a estas elecciones. Nosotros hemos dicho, claro que sí, tenemos que rehacer nuestro proyecto político, refaccionar nuestro proyecto político y volverlo a reconstruir en base a los pilares que deben buscar las soluciones a los problemas de la gente, pero no olvidarnos de la realidad social que vive el país actualmente. Ese es un poco el proceso de reflexión que venimos llevando a cabo. Usted dice, estimado Stalin, que fue el voto pésame. Yo creo que no, porque Fernando Villavicencio, cuando estuvo vivo, ya estaba en el 13, en el 14% antes de morir. Sí, efectivamente hay un gran impulso al, a la imagen de él cuando fallece, pero llegamos hasta el 16.6% o 16.7%, si no me equivoco, cuando terminó la elección. Ahora, no estoy diciendo que eso es lo correcto, porque tampoco llegamos a ejercer y a hacer poder, pero al menos sabemos que la visión de Fernando Villavicencio fue una visión coherente, una visión absolutamente, que hoy día lo estamos viendo, ¿no? Que está totalmente de acuerdo a la realidad del país. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que conectar. Se tiene que conectar con las necesidades de la ciudadanía. Y ¿Y ese es por el qué? proceso que tenemos. ¿Por qué es difícil conectar con las necesidades y demandas de la ciudadanía? Porque el movimiento Construye, al igual que muchos movimientos y partidos políticos, han tenido problemas para mantener una estructura administrativa y política sólida, que evidentemente esto le ha afectado su capacidad para obtener resultados electorales consistentes. ¿Qué impide una conexión? ¿Será que no hay una sintonía para determinar cuáles son las demandas insatisfechas de la población y que es necesario ahora empezar a pensar en una agenda que tenga esa relación? Le digo qué es lo que yo creo. Lógicamente, A ver, esto está estudiado por cientos de estudiosos de las campañas electorales y de grandes teóricos de este tema, ¿no? Pero le doy mi opinión. ¿cómo Yo no? creo que no se conecta porque no hablamos el mismo idioma. El idioma del entretenimiento, estimado Stalin, el idioma del humor, de la burla, de incluso la vergüenza, o incluso este idioma que ahora se está poniendo de moda gracias al correísmo, que es el humor negro, el humor de dañar, el humor que busca afectar al otro, es el que prima en la sociedad. Entonces, claro, no es que nosotros vamos a utilizar el humor negro, pero sí vamos a utilizar las herramientas. Y ese es un poco el proceso que estamos llevando a cabo de rehacer y digamos, de reinventarnos, ¿no? De empezar a utilizar las plataformas de una forma no informativa necesariamente o solamente, sino también a través del entretenimiento, a través de la utilización de esta jocosidad natural que tiene nuestra sociedad
para poder llevarles un mensaje en cuestión de 10 segundos, de 15 segundos, porque más de eso ya no le ven. Correcto. Entonces, la idea es llevar eso a través de esos medios para poder reasignar un nuevo momento del crecimiento institucional y del crecimiento orgánico. Ahora, eso requiere una activación hacia el interior de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está la representación de Construye a nivel de la Asamblea Nacional? Estamos con los 11 asambleístas que componen ahorita la bancada. No nos hemos Ahora, movido más allá de Ana Galarza, que decidió salir hace ya unos 5 o 6 meses. Y de ahí básicamente seguimos nosotros intactos en ese sentido. ¿y cómo usted considera, Jorge, que va a ser la relación hacia el interior de la Asamblea Nacional una vez que hay dos bloques de minoría, que no hacen mayoría, por supuesto, que van a necesitar de las minorías, que va a haber estas mayorías móviles, todo lo que usted quiera? ¿Podría articularse alrededor de eso una agenda mínima, ¿no? Que garantice realmente identidad con las demandas de la gente? No. No es posible, Stalin. Bueno. No es posible hacer una agenda de país cuando tienes el poder en manos de 7, 8 personas. Porque eso es lo que está pasando y lo que va a pasar. Bueno, pero el electorado les dijo, ahí los pongo a estos dos grupos para que no se enfrenten y se maten, que por lo menos dependan de otras minorías que puedan articular alguna propuesta, ¿o no? No, el electorado eligió en base al miedo y al odio, estimado Stalin. Ya, pero polarizó esta votación, evidentemente. Pero ya dentro de la actividad política, en el seno de la Asamblea Nacional, hay opciones alternativas con minorías que podrían hacer mayorías en una perspectiva de una agenda parlamentaria. Sí, pero la mayoría no es hacer agenda de país, ¿no? Eso es lo que yo estoy diciendo. A ver, aquí tenemos dos grandes grupos que se van a disputar los 10, 12, 15 votos que les quedan sueltos, de los cuales 9 ya le pertenecen a una tendencia política, no hablo de un partido, le pertenecen a una tendencia ideológica, que son institucionales. Está hablando de los 9 de Pachacuti. Exacto. Por tanto, esos 9 son fundamentales, porque se hacen mayoría prácticamente con ellos. 67 más 9 es 76, ¿no? Ya. Ahí hicieron la mayoría. Correcto. Ya. ¿Y usted cree que Pachacuti se entregará? No, yo creo que el país les entregó el poder a Pachacuti. De vuelta, de regreso. De regreso, ¿no? Claro, porque hace un periodo pidieron ya. ¿Cómo? Y con minoría de representación, porque hoy es menos. Con ninguna legitimidad democrática. Esa es la pena de nuestro país. La polarización lo único que causa, es que pocas manos terminen resolviendo los destinos del país. Y eso, cuando el gobierno, cuando la oposición es mediocre, o cuando existen indígenas que pueden ser muy, muy legítimos en su representación, se les otorga una sobrerepresentación, estamos dándoles verdaderamente el poder en bandeja de plata. Eso es lo grave y lo peligroso para la democracia. Por eso es que hay que construir procesos y no pensar en liderazgos nada más. Aquí, el que pretenda comprar organizaciones políticas para ser presidente, eso es lo que hay que rechazar. Porque los liderazgos deben nacer. Al final es el libre juego de la democracia y la normativa está creada justamente para llevarnos a estas encrucijadas de poder y de la política. No es libre, estimado Stalin. Por eso, no es libre, por eso el electorado no es que escoge su candidato, sino que se lo pone y uno tiene que ver. No es libre por eso, por un lado, sin duda, pero no es libre porque el sistema electoral ecuatoriano está amarrado desde la punta a los pies. Desde la creación de organizaciones políticas. ¿Pero quién construyó eso? Los políticos mismos. Querido Stalin, eso viene de la Constitución. Sí, pero ¿y la Constitución quién la creó? Los representantes de cada partido, los partidos políticos. Fue Rafael Correa. ¿O nos olvidamos ya de los asesores que venían de España? Oiga, con el libro ya escrito y redactado. A entregárselos aquí a los asambleístas constituyentes. Yo te voy a decir una cosa, Jorge. Todos los fracasos se remiten a la influencia de Rafael Correa. No todos. De la vida democrática, de la vida institucional. No todos. Olvidémonos del relato de Rafael Correa como el destructor total y absoluto de todo. A ver. Vamos a construir, como usted dice, una nueva versión de la política. Sí, a ver, querido Stalin, no todos los errores son de Correa.
Por Pero eso, el error, pero el relato es eso toda la vida. no, pero el error fundamental sí lo es. ¿Cuál Ah, es? El todo haber tiene su origen, instaurado, lógico. el haber instaurado en el Ecuador una constitución que verdaderamente viene a estatizar la presencia, la economía, la vida política, viene a estatizar la voluntad de la gente. Ese es el error Pero verdadero. fue aprobada con la voluntad de la gente, Jorge. Sí, sí, sí. Sí, yo no estoy diciendo que no. Eso es lo que defiende y dice, Yo por correcto, eso, señor. A querido mí, Stalin, usted me yo echa por la eso culpa, no, pero yo por quien eso aprobó la no, Constitución fue un referéndum, por eso. no. A ver, yo no estoy diciendo que la gente no la decidió. Sí, la gente la decidió, pero la gente también se puede equivocar. Así como No, grandes se equivocan sociedades todos, enteras se Jorge. equivocaron. No nos Ajá. olvidemos del caso de Alemania del 32 que eligió a Adolf Hitler con el 92% de los votos. Así fue. Las sociedades se equivocan también. Sí, sí, sí. Pero a Correa no es que hay que perseguirlo, destruirlo, hundirlo. No, no. A Correa hay que derrotarlo. Por eso, Eso es lo que ¿cuál es la tenemos que opción? hacer. ¿Cuál es la propuesta para derrotarlo? La construcción de una organización política democrática que venga a conectar con la gente, que venga a desarrollar esas necesidades de la gente y además que venga con una propuesta vigente para el país. Porque hoy día la Constitución del 2008 ya está desactualizada para la realidad actual. Claro, tiene que ver con una reforma profunda a nivel de derecho de participación, temas de democracia, del Código de la Democracia, ley de partido, todas estas cosas, ¿no es cierto? Sí, Bueno, entonces, solo para terminar, mi querido Stalin, entonces, ¿cómo no? aquí se necesita un proceso político. Yo coincido con el maestro Santiago Basabe, que él decía en una entrevista hace poco Lo escuché que así la semana de hoy. sí, que la diferencia es que por un lado el correísmo tiene un proyecto, malo, pésimo, de lo peor, lo que nos puede caer mal, recontra malo, así es. ¿Que hay que rechazarlo? Claro que hay pero es lo único que hay. Por el otro lado, no hay la construcción de un proyecto. Y ese es el reto. ¿Sabe cuánto tiempo ha vivido el país con ese proyecto de Correa? Y en manos de otros gobernantes. Oiga, todos los gobernantes, cuando son candidatos, se sienten muy cómodos y ofrecen el oro y el moro. Y lo primero que dicen, voy a bajar, voy a dar de baja, voy a anular o esa estructura oprobiosa de concentración de poder que dejó el correísmo. Cuando llegan al poder, no Se hacen aprovechan. absolutamente nada, se sienten muy cómodos con lo mismo. Y después van contra Rafael Correa, todo es contra Rafael Correa. Entonces, pero señores, terminemos la historia con Rafael Correa y hagamos lo que usted dice. Una Sí. construcción, una nueva versión de sociedad, de democracia, de vida Mire, institucional. mire, el 60% de la gente que vota actualmente no conoció a profundidad el gobierno de Correa. Esas No son lo las nuevas conoció. generaciones, tiene razón. Así es, el 60%. Entonces, construyamos con ese 60% que no está Eh, contallado ni contaminado. ese es el reto, querido Stalin. Pero no solamente superar el odio y el miedo y el clivaje del correísmo anticorreísmo. Uh-huh. Aquí hay que superar también la falta de escrúpulos en la política. Eso hay que decirlo también, porque el gobierno de Noboa también lo ha hecho. Ojo, Aquí estaba analizada la política permanentemente. exactamente, el gobierno de Noboa también ha cometido esta y ha pecado de esto, porque ha perseguido, porque ha sido negligente, porque se ha equivocado y ha mentido al país. Es decir, la construcción, querido Stalin, se tiene que hacer desde la lógica de la base de la sociedad, no desde las élites, porque las Correcto. élites construyen siempre en base a lo ideal y Claro, no a lo real. claro. Por Y a lo ejemplo, real sí es lo que necesitamos construir, traer la representación de la gente al territorio verdadero de la política. Esa es la realidad y el reto, pero eso es difícil. ¿cuál es el verdadero territorio del quehacer de la política? Es la política de servicio. Y no ha habido una convergencia en el país históricamente, en donde todas las sensibilidades económicas, sociales y políticas, laborales y populares, por decir algo, se hayan sentado en una mesa para elaborar un proyecto con objetivos nacionales de largo plazo. Yo creo que hay que trabajar en eso, en un frente interno para una elaboración de este gran proyecto nacional con objetivos nacionales. Pero Sí, o sea, no ocurre, no hay iniciativa. Nadie, usted, cuando quiere alguien llamar a un tipo de iniciativa así, todo el mundo lo descalifica. usted habla de una plataforma de acuerdo nacional.
Coincido. Pero es que ¿quién podría estar en contra de ello? Pero No, obvio que porque pero yo cuando creo, alguien llama a eso, nadie yo se creo, siente. ¿Ah? lo que pasa, Stalin, es que sí es cierto que hay que hacer eso. Pero paralelamente a eso, y de igual manera tan importante, hay que extirpar el odio y extirpar el miedo, sobre todo el miedo de la gente. Ese es el problema, que no solamente depende de los políticos como tales. Y ahí sí me voy a referir lamentablemente a la prensa, mi querido Stalin. Depende de la prensa, depende de los artistas, depende de la música, aunque parezca medio alejado y lejano. No, es un tema cultural. Hay que eliminar y extirpar el miedo de nuestra vida diaria. Jorge, pero eso es, Los políticos hacer su parte, que ofrecer el acuerdo nacional, claro. hacer el acuerdo nacional y darle oportunidades y digamos, circunstancias nuevas a la gente. Pero por otro lado, tenemos que extirpar de la cultura de la gente el miedo a decidir por algo. No me refiero al miedo de la inseguridad, que eso es otra circunstancia, pero sí el miedo que tiene que ver con decidir por algo. Porque la gente se deja llevar. No es que si es que me voy a un lado, me va a pasar esto. Si es que decido por este otro, es porque estoy decidiendo por tal cosa. No, hay que ver las propuestas, las caras, las propuestas y sobre todo la verdad. La verdad es lo más fundamental, lo más importante dentro de la política, porque el que hace política con mentira, sin duda podrá instalar eso en algunas mentes de los ingenuos del país, pero no le va a durar mucho. El miedo y la ignorancia del combustible del populismo, mi querido Jorge Peñafiel. Exactamente, Hay que romper eso, ¿no es cierto? sin Y en duda. esa perspectiva, jóvenes políticos como usted, que piensan en el país más que en el juego de intereses del poder y de la política y de los partidos, deberían siempre tener convocatorias claras respecto a cómo va a ser nuestro accionar dentro de la Asamblea, como ha sido, como ustedes lo han planteado, pero lamentablemente a veces en la Asamblea la mayoría de votos o las mayorías son las que determinan los destinos de esas iniciativas y ahí se queda coartada, ¿no?